la sala de espera del Hospital San Lucas, el aire acondicionado apenas lograba mitigar el calor sofocante de esa tarde de verano. El ambiente estaba impregnado de una tensión palpable, mezclada con el característico olor a antiséptico. Entre las personas que esperaban, destacaba una joven de aproximadamente 20 años, sentada en una silla de ruedas. Camila, con sus grandes ojos marrones rodeados por profundas ojeras, miraba al vacío. Su frágil cuerpo, cubierto por un vestido floreado que parecía devorarla, denunciaba los meses de sufrimiento que había enfrentado. A su lado, la enfermera Beatriz, una mujer de mediana edad con semblante maternal, le sostenía la mano con delicadeza. «Respira hondo, querida», susurró Beatriz, ajustando el tubo de oxígeno en la nariz de Camila. «El doctor ya va a llamarte». Camila se giró lentamente hacia la enfermera, sus labios resecos moviéndose con dificultad. «Bea», murmuró, su voz apenas un hilo. «No sé cuánto más podré aguantar. Solo quería vivir, solo quería una oportunidad». Las palabras de Camila cortaron el aire como una navaja, golpeando de lleno a Carlos, un hombre de 35 años sentado a unos metros de distancia. Él estaba allí para una consulta de rutina, pero esa frase lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Carlos se removió incómodo en la silla, pasando la mano por su cabello prematuramente canoso. Era conocido por quejarse de la vida, por tomar decisiones equivocadas, pero algo en esa escena despertó algo dormido en su corazón. «Señor, ¿está bien?», preguntó una anciana a su lado notando su inquietud. «Yo no lo sé», respondió Carlos con los ojos fijos en Camila. En ese momento, el doctor Méndez, un renombrado nefrólogo, se acercó a Beatriz y Camila. Su rostro grave no traía buenas noticias. «Camila», dijo, arrodillándose para estar a la altura de los ojos de la paciente. «Lamentablemente, el último donante potencial no es compatible. Necesitamos seguir buscando». Un sollozo escapó de los labios de Camila, mientras Beatriz le apretaba la mano con más fuerza. Carlos, sin darse cuenta, se levantó de su silla. Sus piernas parecían moverse por su cuenta en dirección al pequeño grupo. «Disculpe», dijo, su voz ronca por la emoción. «Yo no pude evitar escuchar. ¿Cómo puedo ayudar?». El doctor Méndez y Beatriz miraron a Carlos con sorpresa. Camila levantó la vista, una chispa de esperanza brillando en su mirada cansada. «¿Está usted ofreciéndose para...?», comenzó el doctor Méndez, incrédulo. «Para hacer las pruebas», completó Carlos, sintiendo una certeza que hacía mucho no experimentaba. «Quiero ayudar. Necesito ayudar». Beatriz se llevó la mano a la boca, emocionada. Camila, con lágrimas en los ojos, extendió una mano temblorosa hacia Carlos. «Gracias», susurró. Aunque no funcione, gracias por darme esperanza». Carlos sostuvo la mano de Camila, sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, estaba haciendo algo verdaderamente significativo. En ese momento, supo que su vida nunca volvería a ser la misma. El pasillo del hospital bullía de actividad cuando Carlos fue conducido a la habitación de Camila. El olor a desinfectante se mezclaba con el aroma de las flores frescas que decoraban el lugar. Al entrar, sus ojos inmediatamente encontraron los de Camila. Ella estaba recostada en la cama, pálida, pero con un renovado brillo en la mirada. «Hola, Camila», dijo Carlos, su voz ronca por la emoción. «¿Cómo te sientes?». Camila intentó acomodarse en la cama, una pequeña sonrisa jugueteando en sus labios. «Mejor que nunca, considerando que estoy a punto de recibir un nuevo riñón», bromeó, pero su voz traicionaba una mezcla de miedo y expectativa. Carlos se acercó, sentándose en la silla junto a la cama. El silencio se cernió entre ellos por un momento, cargado de preguntas no formuladas. Finalmente, Camila reunió el coraje y preguntó, su voz casi un susurro: «¿Por qué harías esto por mí? Ni siquiera me conoces». Carlos permaneció en silencio por un instante, sus ojos vagando por la habitación mientras buscaba las palabras correctas. «Sabes, Camila», comenzó, «pasé gran parte de mi vida quejándome, tomando decisiones equivocadas, sintiéndome perdido, pero cuando te escuché aquel día en la sala de espera, algo cambió dentro de mí». Hizo una pausa, sus ojos encontrando los de ella. «Porque alguien debía hacerlo».
y tal vez yo lo necesite tanto como tú. Camila extendió la mano tocando suavemente el brazo de Carlos. «Estás salvando mi vida», dijo, lágrimas brillando en sus ojos. «¿Cómo puedo agradecértelo?». Carlos sintió una oleada de emoción envolverlo. Había algo en esa chica, una conexión que no lograba explicar. «Vive, Camila», respondió, su voz ahogada. «Vive intensamente. Ese será el mejor agradecimiento». En ese momento, la enfermera Beatriz entró en la habitación, empujando un carrito con equipo médico. «Es hora», anunció suavemente. Carlos se levantó, sintiendo una extraña mezcla de nerviosismo y paz. Cuando se volvió para salir, Camila lo llamó. «Carlos», dijo, su voz temblando ligeramente. «Tengo la sensación de que te conozco de algún lugar. Es extraño, ¿verdad?». Carlos se detuvo, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Él también tenía esa sensación, pero decidió no profundizar en ese pensamiento ahora. «Tal vez en otra vida», bromeó, intentando aliviar la tensión. Mientras lo llevaban a la sala de preparación, Carlos no pudo evitar pensar en esa extraña familiaridad. Él, que siempre había sido un hombre práctico, ahora se veía inmerso en sensaciones y presentimientos que no lograba explicar. A medida que la anestesia comenzaba a hacer efecto, Carlos tuvo un último pensamiento. Tal vez, solo tal vez, esa inexplicable conexión con Camila fuera el comienzo de algo mucho más grande de lo que podría imaginar. El apartamento de Carlos, en el 10º piso de un edificio en el centro de la ciudad, estaba inmerso en la penumbra del atardecer. El hombre, aún recuperándose de la cirugía, estaba sentado en su sillón favorito, con los ojos fijos en la vista de la ciudad a través de la ventana, pero su mente vagaba por lugares distantes en el tiempo. El silencio del apartamento fue roto por el suave timbre del celular. Era Elena, su madre. «Carlos, hijo mío». La voz cariñosa sonó del otro lado de la línea. «¿Cómo te sientes?». Carlos se acomodó en el sillón, sintiendo un pinchazo de dolor en el lugar de la cirugía. «Estoy bien, mamá, todavía un poco adolorido». «Siempre fuiste fuerte, mi niño», dijo Elena con orgullo en la voz. «Igual que tú». Se detuvo abruptamente, pero Carlos sabía lo que iba a decir. «Igual que tu padre». El silencio pesó entre ellos durante unos segundos. «Mamá», comenzó Carlos vacilante. «He estado pensando mucho últimamente. Sobre papá, sobre Raúl». Elena suspiró profundamente. «Oh, Carlos, ¿por qué abrir esa herida ahora?». Carlos cerró los ojos, recordando el rostro de Camila, la inexplicable conexión que sintió. «No sé cómo explicarlo, mamá, pero después de todo lo que sucedió, siento que necesito entender. Necesito saber por qué nos dejó». «Hijo», la voz de Elena tembló ligeramente. «Tu padre, él era un hombre complicado. Tenía sus demonios». Carlos tocó la foto, sintiendo una mezcla de ira y anhelo. «No estoy seguro de nada, mamá, pero siento que necesito intentarlo. Necesito cerrar este capítulo de mi vida». «Lo entiendo, hijo mío», dijo Elena suavemente. «Solo cuida tu corazón. No siempre las respuestas que buscamos son las que queremos escuchar». Después de colgar el teléfono, Carlos volvió al sillón, su mente un torbellino de pensamientos. La imagen de Camila se mezclaba con los recuerdos fragmentados de su padre. Había algo en esa chica, una familiaridad que lo intrigaba. Tomando su laptop, Carlos comenzó a investigar. «Raúl Fernández», escribió en el buscador. Mientras las páginas cargaban, una mezcla de ansiedad y miedo lo dominó. Estaba a punto de abrir una caja de Pandora y no sabía si estaba preparado para lo que podría encontrar. Pero una cosa sabía: su vida había cambiado irrevocablemente desde que decidió donar un riñón a Camila. Y ahora, ese viaje lo llevaba a confrontar su pasado, un pasado que había pasado décadas tratando de olvidar. Con un suspiro profundo, Carlos hizo clic en el primer resultado de la búsqueda, dando el primer paso en un viaje que prometía revelar secretos enterrados durante mucho tiempo y tal vez ofrecer las respuestas que tanto anhelaba. El sol del domingo se filtraba por las rendijas de la persiana, creando un patrón de luz y sombra en el suelo de la sala de Carlos. El silencio del apartamento era interrumpido solo por el tic-tac del reloj en la pared,
y el ocasional sonido distante del tráfico afuera. Carlos estaba recostado en el sofá, hojeando distraídamente una revista, cuando escuchó un suave golpe en la puerta. Intrigado, se levantó con cuidado, todavía sintiendo una leve incomodidad en el sitio de la cirugía. Al abrir la puerta, el tiempo pareció congelarse. Frente a él estaba un hombre de aproximadamente 60 años, con cabello gris desaliñado y ojos cansados que cargaban el peso de muchos arrepentimientos. El rostro arrugado tenía rasgos familiares que Carlos reconoció instantáneamente, a pesar de los años de separación. «Carlos», comenzó el hombre, su voz ronca y temblorosa. «Soy yo, tu padre, Raúl». Carlos sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Su boca se secó y por un momento olvidó cómo respirar. Miles de emociones pasaron por sus ojos en cuestión de segundos. Sorpresa, ira, tristeza, confusión. ¿Cómo me encontraste?», logró balbucear finalmente, su voz apenas un susurro. Raúl pasó la mano por su cabello gris, un gesto nervioso que Carlos reconoció como propio. «¿Puedo entrar? Hay algo que necesito contarte, algo importante». Aún aturdido, Carlos dio un paso al costado, permitiendo que Raúl entrara. El hombre mayor miró alrededor del apartamento, notando las fotos de familia en las paredes, fotos en las que él no aparecía. «Supe sobre tu cirugía», comenzó Raúl, sentándose al borde del sofá. «Un amigo mío trabaja en el hospital y me contó. Carlos, yo sé que no tengo derecho a estar aquí después de todo, pero...». «¿Después de todo?», interrumpió Carlos, su voz subiendo de tono. «¿Después de abandonarnos? ¿De dejar a mi madre sola para criarme? ¿Eso es lo que llamas todo?». Raúl bajó la cabeza, la culpa evidente en cada línea de su rostro. «Sé que me equivoqué, hijo. No hay un día en que no lo lamente. Pero hay algo que necesitas saber, algo sobre la chica a la que donaste el riñón». Carlos frunció el ceño confundido. «¿Camila? ¿Qué tiene que ver con esto?». Raúl respiró hondo, sus ojos llenándose de lágrimas. «Camila es mi hija, Carlos, tu media hermana». El mundo de Carlos pareció girar. Se apoyó en la pared, sintiéndose mareado. «¿Qué? ¿Cómo es posible?». «Años después de dejarte a ti y a tu madre, tuve otra relación», explicó Raúl, su voz quebrada por la emoción. «Camila nació de esa relación. Sé que me equivoqué al dejarlos a ti y a tu madre, pero necesito que entiendas que no fue una decisión fácil». Carlos sintió una oleada de emociones contradictorias invadirlo. La ira por el abandono, la confusión por la revelación y una extraña sensación de alivio al finalmente entender la conexión que sintió con Camila. «¿Por qué ahora?», preguntó Carlos, su voz una mezcla de ira y dolor. «¿Por qué volver después de tantos años?». Raúl se levantó caminando hacia la ventana. «Porque cuando supe que habías donado un riñón a Camila, me di cuenta de que no podía seguir ocultando la verdad. Ambos merecen saber, merecen la oportunidad de conocerse como hermanos». Carlos cerró los ojos, intentando procesar todo. La mujer a la que había salvado, con quien había sentido una conexión inexplicable, era su hermana. El padre que lo había abandonado estaba allí, pidiendo perdón y revelando secretos enterrados durante mucho tiempo. «No sé si puedo perdonarte», dijo finalmente Carlos, su voz baja pero firme. «Pero tal vez podamos empezar tratando de entendernos». Raúl asintió, lágrimas corriendo por su rostro arrugado. «Es todo lo que pido, hijo, una oportunidad». El silencio que siguió a la revelación de Raúl era tan denso que parecía sofocante. Carlos, con el rostro pálido y los puños apretados, dio algunos pasos hacia atrás, como si la proximidad física de su padre pudiera quemarlo. «Vete», murmuró Carlos, su voz temblando de emoción contenida. Raúl, con los ojos llenos de lágrimas, intentó acercarse. «Hijo, por favor, déjame explicar». «¡Vete!», gritó Carlos, su voz resonando en las paredes del apartamento. «No tienes derecho a aparecer aquí después de tantos años y volcar mi vida al revés». Raúl, derrotado, caminó lentamente hacia la puerta. Antes de salir, se volvió una última vez. «Carlos, sé que me equivoqué, pero Camila, ella no tiene la culpa. Quiere conocerte». La puerta se cerró con un suave clic,
dejando a Carlos solo con sus pensamientos tumultuosos. Se dejó caer en el sofá, sus manos temblorosas cubriendo su rostro. La imagen de Camila invadió su mente, sus ojos esperanzados, su frágil sonrisa. Ahora, esa misma imagen lo atormentaba, recordándole todo lo que había perdido, todas las mentiras que había vivido. Pasaron los días. Carlos se aisló, ignorando las llamadas de su madre y los mensajes de Camila. Vagueaba por el apartamento como un fantasma, incapaz de procesar la avalancha de emociones que lo consumía. Fue una tarde lluviosa cuando el timbre sonó, insistente. Carlos, a regañadientes, abrió la puerta para encontrar a Camila, empapada y jadeante. «Yo necesitaba verte», dijo, su voz quebrada. «Por favor, Carlos, déjame entrar». Contra su voluntad, él le dio paso. Camila entró, dejando un rastro de agua en el suelo. Sus ojos, tan parecidos a los de Raúl, estaban rojos de tanto llorar. «¿Por qué estás aquí?», preguntó Carlos, su voz más dura de lo que pretendía. Camila lo miró, su determinación visible a pesar de las lágrimas. «Porque eres mi hermano, porque salvaste mi vida y porque maldita sea quiero conocerte». Carlos sintió su resistencia vacilar. «Camila, no entiendes. Cada vez que te miro lo veo a él. Veo el abandono, el dolor. Yo no soy él», exclamó Camila dando un paso adelante. «Soy tu hermana. Alguien que, al igual que tú, creció sin saber toda la verdad. Alguien que quiere construir algo nuevo, algo nuestro». Una pequeña sonrisa iluminó el rostro de Camila. «Es todo lo que pido. Un comienzo». Mientras la lluvia continuaba cayendo afuera, dentro del apartamento, una chispa de esperanza se encendía. Carlos y Camila, dos desconocidos unidos por el destino y la sangre, daban los primeros pasos en un viaje de descubrimiento y reconciliación. El camino sería largo y difícil, lleno de obstáculos emocionales y verdades dolorosas. Pero en ese momento, allí estaba el inicio de algo nuevo. Una oportunidad para curar viejas heridas y tal vez construir una familia que ambos siempre habían deseado tener. El apartamento de Carlos, antes un refugio de soledad, ahora parecía demasiado pequeño para contener la intensidad de las emociones que flotaban en el aire. La suave luz del atardecer se filtraba por las cortinas, proyectando sombras alargadas sobre los rostros de los dos hermanos recién descubiertos. Camila, sentada al borde del sofá, sus manos inquietas jugueteando con el dobladillo de su blusa, respiró hondo antes de comenzar. Su voz, suave como un susurro, tembló ligeramente al hablar. «Sabes, Carlos, siempre sentí un vacío inexplicable, como si me faltara una parte de mí». Hizo una pausa, sus ojos buscando los de su hermano. «Cuando me enfermé, pensé que nunca tendría la oportunidad de llenar ese vacío». Carlos, apoyado en la pared opuesta, con los brazos cruzados como si quisiera protegerse, escuchaba en silencio. Su rostro era una máscara de emociones contenidas, pero sus ojos no podían esconder la tormenta interior. Camila continuó, su voz ganando fuerza. «Y entonces, como un milagro, apareciste tú. Donaste tu riñón para mí, una extraña. Y ahora descubro que eres mi hermano». Lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Es como si el universo hubiera conspirado para unirnos. Carlos desvió la mirada, sintiendo el peso de las palabras de Camila. Quería huir, quería gritar, pero algo lo mantenía allí, atrapado en ese momento. «Yo sé que es difícil para ti, Carlos», continuó Camila, su voz embargada por la emoción. «Pero no quiero ser solo una carga o un recuerdo doloroso. Quiero ser tu hermana. Quiero que tengamos la oportunidad que la vida nos negó durante tanto tiempo». El silencio que siguió fue ensordecedor. Carlos cerró los ojos, dejando escapar un suspiro profundo. Cuando los abrió nuevamente, había una mezcla de dolor y determinación en su mirada. «Camila», comenzó, su voz ronca por la emoción contenida. «No tienes idea de lo complicado que es para mí. Cada vez que te miro, veo su rostro. Veo años de abandono y preguntas sin respuesta». Camila se levantó, dando un paso vacilante hacia su hermano. «Lo entiendo, Carlos, de verdad. Pero mírame, realmente mírame. No soy él. Soy tu hermana, alguien que, al igual que tú, creció con preguntas y vacíos».
Carlos la miró. Realmente la vio por primera vez. No como una extensión de Raúl, sino como una persona propia, con sus propios dolores y esperanzas. No será fácil, murmuró, más para sí mismo que para ella. Nada que valga la pena es fácil, respondió Camila, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. Pero estamos aquí, vivos, con una segunda oportunidad. No podemos desperdiciarla. Lentamente, como si estuviera luchando contra cada instinto de autopreservación, Carlos extendió la mano. Camila, con lágrimas en los ojos, la sostuvo. ¿Un paso a la vez?, preguntó, su voz una mezcla de miedo y esperanza. Un paso a la vez, asintió Camila, apretando la mano de su hermano. En ese momento, mientras el sol se ponía afuera, algo nuevo nacía dentro de ese apartamento. No era perdón, todavía no. No era aceptación total, era el inicio de un viaje, un camino incierto y lleno de obstáculos, pero un camino que ahora elegían recorrer juntos. Carlos y Camila, unidos por la sangre y el destino, daban el primer paso hacia un futuro desconocido, pero lleno de posibilidades. La sombra de Raúl todavía los envolvía, pero ahora, por primera vez, no era lo único que los definía. Se tenían el uno al otro, y tal vez, solo tal vez, eso fuera suficiente para comenzar a sanar viejas heridas y construir algo nuevo y precioso. El parque municipal estaba bañado por la luz dorada del final de la tarde cuando Carlos llegó, sus pasos lentos y vacilantes sobre el sendero de grava. Avistó a Raúl sentado en un banco de madera gastada, la espalda encorvada como si llevara el peso del mundo. Por un momento, Carlos consideró dar media vuelta, huir de este enfrentamiento que tanto temía y ansiaba, pero algo lo impulsó a seguir adelante. Raúl levantó los ojos cuando Carlos se acercó, un mixto de esperanza y miedo en su mirada cansada. «Hijo», murmuró, su voz temblorosa. «Gracias por venir». Carlos se sentó, manteniendo una distancia calculada entre ellos. El silencio pesó durante unos instantes, roto solo por el canto distante de los pájaros y las risas de los niños que jugaban a lo lejos. «Dijiste que querías explicarte», habló finalmente Carlos, su voz controlada, pero cargada de emoción contenida. «Entonces explícalo». Raúl respiró hondo, sus manos arrugadas entrelazándose nerviosamente en su regazo. «Yo era joven y estúpido, Carlos. No sabía cómo lidiar con las responsabilidades de ser padre. Huí porque estaba asustado, pero eso no significa que no me arrepienta todos los días desde entonces». Carlos sintió una oleada de ira subir por su pecho. ¿Asustado? ¿Y crees que yo no estaba asustado? ¿Que mamá no estaba asustada? Nosotros te necesitábamos. Lo sé, respondió Raúl, su voz quebrándose. No hay un día en que no piense en lo que hice, en lo que perdí. ¿Y Camila?, preguntó Carlos con los ojos ardiendo por lágrimas que no dejaba caer. ¿También la abandonaste? Raúl bajó la cabeza, la vergüenza evidente en cada línea de su rostro. Intenté hacerlo diferente con ella. Me quedé unos años, pero los viejos demonios me alcanzaron. No supe ser el padre que ella también merecía. Carlos se levantó abruptamente, incapaz de contener la tormenta de emociones que lo consumía. Tuviste 2 oportunidades, Raúl, 2 familias, y desperdiciaste ambas. Carlos, por favor, suplicó Raúl, extendiendo una mano temblorosa hacia su hijo. Sé que me equivoqué, pero estoy aquí ahora. Quiero intentar arreglar las cosas, si me das una oportunidad. Por un momento, Carlos permaneció allí, mirando al hombre destrozado frente a él. Vio no solo al padre que lo había abandonado, sino también un reflejo de lo que él mismo podría haber sido si hubiera tomado decisiones diferentes. No es tan simple, dijo Carlos, su voz más suave pero aún firme. No puedes simplemente regresar y esperar que todo se solucione con algunas palabras de arrepentimiento. Raúl asintió lentamente, lágrimas rodando por sus mejillas arrugadas. Lo entiendo. Solo quiero que sepas que estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario, por el tiempo que sea necesario. Carlos dio un paso atrás, sintiendo el peso de décadas de dolor y ausencia. Necesito tiempo, Raúl. Tiempo para procesar todo esto. Tiempo para entender si hay espacio para ti en mi vida ahora. Con esas palabras,
Carlos se dio la vuelta y comenzó a caminar, dejando a Raúl sentado en el banco, una figura solitaria contra el atardecer. Mientras se alejaba, Carlos sintió una mezcla confusa de emociones: ira, tristeza, pero también, sorprendentemente, un tenue hilo de esperanza. El camino que tenía por delante era incierto. ¿Reconciliación? ¿Perdón? No sabía si era capaz de ofrecer cualquiera de los dos aún. Pero al menos ahora, después de tantos años, tenía respuestas. Imperfectas, dolorosas, pero respuestas al fin. Mientras el parque quedaba atrás, Carlos se dio cuenta de que esta conversación no era un final, sino posiblemente el comienzo de un viaje largo y difícil. Un viaje de sanación, comprensión y tal vez, eventualmente, perdón. No solo para Raúl, sino también para sí mismo. A pesar del conflicto interno, Carlos comenzó a pasar más tiempo con Camila. Empezaron a compartir historias y experiencias, construyendo lentamente una relación que ninguno de los dos había planeado. Camila, con su personalidad dulce y optimista, trajo una nueva luz a la vida de Carlos. Comenzaron a reunirse regularmente, y poco a poco, Carlos comenzó a darse cuenta de que la presencia de Camila era una bendición, no una maldición. Todavía estaba luchando con sus sentimientos hacia Raúl, pero la conexión con Camila estaba creciendo y se encontraba sonriendo más que en muchos años. Raúl no desistió en su intento de reconectarse con Carlos. Escribió una carta en la que detallaba su vida después de haber dejado a Carlos y a Elena, sus luchas y arrepentimientos, y cómo siempre había esperado una oportunidad para hacer las paces. Carlos leyó la carta varias veces, y finalmente, algo dentro de él comenzó a cambiar. Carlos decidió darle una última oportunidad a su padre. Se encontraron en un pequeño restaurante, donde Carlos finalmente dijo lo que había guardado dentro de sí durante tanto tiempo. Habló sobre el dolor de crecer sin un padre, la ira, la confusión. Raúl, por su parte, escuchó en silencio, con lágrimas corriendo por su rostro envejecido. Al final, Carlos no dijo que perdonaba completamente a Raúl, pero expresó que estaba dispuesto a intentarlo. El perdón no era un evento único, sino un proceso, y Carlos estaba dispuesto a dar el primer paso. Con el tiempo, la relación entre Carlos, Camila y Raúl comenzó a estabilizarse. Camila, siempre optimista, fue el vínculo que ayudó a unir a esta familia fragmentada. Comenzaron a reunirse regularmente, tratando de construir algo nuevo a partir de las cenizas del pasado. Carlos encontró en sí mismo la capacidad de aceptar a Raúl, no como el padre perfecto que nunca fue, sino como un hombre que estaba tratando de redimirse. Con Camila a su lado, sintió que finalmente estaba comenzando a sanar las heridas que había cargado desde la infancia. Amigas y amigos, la historia de hoy fue realmente emocionante, ¿verdad? Espero que les haya gustado tanto como a mí me encantó compartirla con ustedes. No duden en dejar sus opiniones en los comentarios. Me encantaría saber qué piensan. Y para quienes quieren seguir disfrutando de estas increíbles historias, preparé algo especial solo para ustedes. La siguiente historia ya está apareciendo en su pantalla, así que no pierdan tiempo y hagan clic para verla. Nos vemos allá. Muchísimas gracias por su apoyo y que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Hasta la próxima. Hearts beating in sync, feet lifting.